una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Estamos alegres, estamos contentos, estamos en vivo ahora para llevar la palabra de Dios, la medicina para tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Es la Biblia, la palabra de Dios. Y el tema que tenemos hoy es doctrinas y espíritus engañadores. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Dice la Biblia, la palabra de Dios. De esto vamos a estar hablando hoy en Consejería Pastoral. Y es importante que usted sepa, amado televidente, que estos son los postreros días. Estos son los días que la Biblia dice que van a haber espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Estará usted escuchando alguna de esas doctrinas de demonios y espíritus engañadores? Quédese sintonizado esta hora aquí en vivo, que usted va a entender y va a poder discernir a esos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Para este tema tan interesante, hemos invitado al pastor Aquiles Acosta. Bienvenido, varón de Dios, después de tu gira. ¿Vienes Gracias. cansado o motivado? Motivado y cansado. Aleluya. Las dos cosas, pero es un cansancio hermoso porque se invirtió la vida y la energía en la obra de Dios. Es verdad que sí, ¿eh? 3 semanas fuera, Atlanta, predicamos en el estado de Georgia y predicamos en el estado de New Jersey. Excelente. Varias campañas. Qué bueno. Pues muchas gracias por siempre estar disponible para este programa, Pastor Aquiles Acosta. Bienvenido. Gracias, doctor Bruno Camaño. Y también tenemos a un hermano que lo vemos aquí, un programador de Almavisión, el pastor del Centro Internacional de Oración de La Puente, Pastor César Hernández Cruz. Varón de Dios, ¿cómo estás? Gracias, doctor Juan Bruno Camaño, por el privilegio una vez más de estar en Consejería Pastoral. Qué bendiciones ver este programa cada día que pasa en Almavisión. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, mi hermano, también por la disponibilidad que siempre tienes de apoyar este programa. Bueno, amado televidente, vamos a poner el texto bíblico ahí en la pantalla para que usted vea con sus propios ojos que esto ya está sucediendo. Y no queremos que usted sea víctima de estos espíritus engañadores. Y dice así la palabra de Dios en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3, y dice: pero el Espíritu dice claramente, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos van a escuchar eso. Esperamos que usted no sea de ese grupo de algunos. Y luego dice, ¿por qué van a escuchar espíritus engañadores y doctrina de demonios? Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso es Biblia, palabra de Dios. Ya estamos viendo eso. Ya hay denominaciones que prohíben casarse. Al hombre, ¿quiere servir a Dios? Sí, puede servir a Dios, pero no te puedes casar.
¿Y eso de dónde lo sacaron? No lo sacaron de la Biblia. ¿Qué son? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y hay personas que no comen cosas porque le han dicho, oye, no comas esto, no comas aquello, y se están debilitando. Y la estrategia de Satanás es debilitar el cuerpo para poseer el alma. Esa estrategia es de mucho tiempo. Pero vamos a elaborar sobre esta verdad bíblica para que usted no caiga en esa trampa. Comencemos con el pastor Aquiles Acosta. Aquiles, es impresionante como ya hay doctrinas de demonio y muchos siguiendo eso. Así mismo es. Es que tenemos que entender que los demonios, bueno, aquí lo dice, persuaden, hablan, y la gente al sentir lo supernatural, porque los demonios son supernaturales, se creen que es de Dios y se creen que han encontrado la verdad. Y por eso lo siguen. Pero bueno, hay tantas cosas aquí. Primeramente en el versículo aparece el término espíritu 2 veces. Primero, nuestra traducción en castellano, el primer espíritu lo pone en letras mayúsculas, porque se refiere al Espíritu Santo. En otras palabras, esto de que hay demonios, de que hay espíritus engañadores que motivan a las personas a apostatar. ¿Quién es el que dice esto? Primero, ¿quién dice esto? ¿Lo dice la iglesia? ¿Lo decimos nosotros? No, dice aquí, pero el Espíritu dice claramente. Sí, señor. Pues porque hay veces que el Espíritu Santo nos habla, pero como nos habla en una forma espiritual, no entendemos, nos toma un tiempo para verdaderamente entender lo que está diciendo el Espíritu. Pero aquí dice claramente. Claramente. Con toda claridad. ¿Quién es el que dice esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está diciendo esto. Ni siquiera la iglesia, ni siquiera nosotros. Nosotros solamente estamos leyendo el texto. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que en los postreros tiempos, ¿en qué tiempo estamos? En los postreros tiempos, si no son ahora, están muy cerca. Porque está con todas las cosas que están pasando y las señales que estamos viendo. Dice algunos, porque en el versículo 2 dice, ¿quiénes son esos algunos? Dice, por la hipocresía de mentirosos. ¿Quiénes son esos algunos? Mentirosos que están metidos entre la obra de Dios. Totalmente. ¿Qué los domina a ellos? Dice aquí, cauterizando la conciencia. En otras palabras, que no han tenido una conversión genuina. Porque cuando uno está convertido verdaderamente en el Señor, el Espíritu aclara la conciencia de lo que tenemos que hacer. Pero ellos tienen cauterizado, que significa esclavizada, su propia conciencia. No deja que su propia conciencia los lleve a la verdad. Aquí hay cosas tremendas. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Que estos algunos apostatarán. Y yo me metí a estudiar esta palabra porque es importante. Esta es una palabra que viene del griego, inclusive la pronunciación nuestra, apostatarán, viene de la palabra griego, que es apostatare. Y es muy interesante lo que significa, doctor Bruno Camaño y pastor César, esta palabra. Fíjense, es una palabra compuesta que significa apo, que significa abortar matando. ¿Qué profundidad tiene eso? Porque uno puede dejar algo y dejarlo vivo, pero en el sentido de apostatar es que lo que esta gente deja mata lo que predicaban, mata lo que enseñaban, destruye lo que enseñaban. Y la otra parte de la palabra, que es estata, significa abandonar, matando tus fundamentos humanos, sino que mata en el sentido que se desconecta, que destruye a las personas que le enseñaron. Wow. Se desconecta totalmente de las personas que le enseñaron y trata a esas personas matando la creencia de ellos, hablando contra ellos, destruyéndolo a ellos. Esto es un apóstata. Un apóstata no es una persona que no sabe y está hablando sin saber, sino un apóstata es una persona consciente, que ha tenido una fe, que ha predicado la fe, que ha predicado a Cristo, que ha predicado la sangre de Cristo, que ha predicado la muerte del Calvario,
pero lo ha predicado desde un punto de vista de conocimiento mental. Nunca ha tenido una conversión, porque dice aquí que son mentirosos, que tienen cauterizada su conciencia. Y entonces, espíritus inmundos, porque saben que su alma está vacía, que no está llena del Espíritu Santo, le llenan la cabeza de mentiras, de otras doctrinas, de otras fábulas, y ahora ellos se viren y matan todo lo que enseñaron. Desacredita todo lo que enseñaron. Y no solamente lo que han enseñado, sino a los que se la enseñaron también. Para que no quede rastro, fíjense lo que hace estos espíritus inmundos. Para que no quede rastro, ni camino, ni esperanza de la fe genuina que abandonaron. Tremendo, ¿eh? Qué cosa Es más una tremenda. destrucción general. Es como un campo que se quemó, que Wow. se acabó. Y eso es a lo que vino Satanás, Y a eso vino a Satanás. matar, a destruir. Qué tremendo, exactamente. Muy bien, vamos a escuchar ahora al pastor César Hernández Cruz. Adelante, siervo. Amén. Wow, es algo muy, son 3 versículos, pero que hablan muy profundamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, está hablando, hermano, hace 2000 años vino Jesús, el Mesías, y yo digo, a hoy sí estamos viviendo prácticamente hoy, en la sociedad actual a nivel mundial, en un Sodoma y un Gomorra o peor. Estos son estos tiempos que está hablando la palabra. En los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, o sea, como dijo el pastor Aquiles Acosta, eran creyentes, que decían que eran cristianos, que se habían bautizado, que se congregaban, que tenían una sana doctrina, van a negar completamente la fe y se apartarán de Dios. Van a decir que Dios no existe, era un mito, o sea, que estaban fanatizados. O sea, yo he conocido amistades que estuvieron en Dios. Llevo 20 años desde que Dios me reconcilió con Él. Lo acepté a los 15 años y a los 23 me reconcilié con Dios. Tengo 43 años y yo he visto cuánta gente, doctor Juan Bruno Camaño, se ha llegado y se ha ido. O sea, han negado la fe. Algunos han perdido la vida, otros han caído en pecados desenfrenados. Inclusive nosotros como pastores nos tenemos que cuidar, porque yo tenía socios como pastores y en Tijuana, México estoy hablando, y algunos de ellos se han apartado de Dios. ¿Por qué? Porque escuchan espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Mire, quiero hablar algo sobre eso rápidamente. Número 1, si los tiempos no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie, oiga, en estos tiempos que tan difíciles son, que si no fuesen acortados los tiempos por causa de los escogidos, nadie sería salvo. Tanta es la maldad que ha penetrado hasta la misma iglesia. La misma iglesia la ha penetrado. Yo hace meses vi en las noticias que en la ciudad de La Puente, donde yo estoy predicando, hay una doctrina que abrió un nombre, una iglesia, pero la leen fumando un cigarro de marihuana cada uno de ellos. ¿Cómo el gobierno permite algo semejante? Es una burla, es una blasfemia. Otra situación que te quiero platicar. Hay una película que se llama Corpus Christi. Tú búscalo en la internet y esa película está promocionando y diciendo que Jesucristo era un afeminado o confundido en su sexo. Eso es una blasfemia, una aberración, es algo diabólico y perverso. ¿Cómo algo así se ha penetrado ya en la sociedad? ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Ya el pecado está permitido. Apostatarán de la fe, ¿por qué? Escuchando doctrinas de demonios. Por lo mismo, dice, por la hipocresía de algunos. Mire, cuando ya hay tanta maldad, ¿qué le pasa a un animal, doctor Juan Bruno Camaño, cuando a un cerdito le ponen el sello de que es de esa compañía y con un metal caliente lo sellan una y otra vez? De tantas veces que lo han sellado ese animalito, llega el momento que es insensible al dolor.
ya no siente el que le quema el cuerpo. Bueno, así está la gente metida con las falsas doctrinas de la hipocresía, que ya no sienten el pecado, ya es permitido todo. Dice, prohibirán casarse. ¿Por qué? Precisamente por eso existe tanta pedofilia en esas religiones falsas. Hay tanto hombre pedófilo, abusadores sexuales de niños. ¿Por qué? Porque si a nosotros los pastores nos prohibieran casarse, imagínense. O sea, el hombre, dijo Jesús, que el que haya esposa haya el bien. O sea, Dios creó la familia. Si no existiera la familia, entonces el mundo se acabaría. Entonces, en esas religiones falsas, dice, por la hipocresía de mentirosos, teniendo la mente cauterizada, la conciencia, o sea, ya no tienen conciencia, ya la gente que está perdida en esa doctrina de demonios, porque son enseñanzas del mismo infierno. Todo es permitido, la marihuana, la confusión, todo pecado, todos se van a ir al cielo. Es mentira, no todos se van a ir al cielo. Perdóneme, pero dijo Jesús en la palabra que cuando a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 4 talentos, a otro 3 talentos, al que tuvo miedo lo enterró, dice, échenle, sáquenlo fuera, quítenle el talento, el don, y dénselo al que tiene 5, y a échenlo fuera, a donde será el lloro y crujir de dientes. O sea, todo aquel que no es diligente en las cosas de Dios, perdóneme, pero demasiado fue lo que pagó Jesucristo como para pisotear la sangre de Cristo. No me malentienda que por cualquier pecado usted se va a ir al infierno. No estoy diciendo eso. O sea, yo sé que para perderse la salvación es muy difícil, pero tristemente está sucediendo en estos tiempos. Gente que dice que todo es permitido en las cosas de Dios. Y ya para casi terminar, dice al final, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Mire, ni el celibato, ni el abstenerse de alimentos salva al hombre. El único que puede salvar al hombre se llama Jesucristo crucificado, quien murió por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Ni el abstenerse de casarse, ni el abstenerse de alimentos te va a salvar. Solamente hay un Cristo que salva y se llama Jesucristo. Y mucha gente está cayendo en esa mentira de abstenerse de alimentos, doctor Juan Bruno Camaño, como lo decía, porque aman más a hoy. Tanto es el engaño del diablo, de esas falsas doctrinas, como del hinduismo y todo eso, que bueno, eso ya es otra religión, ¿no? Pero hay una influencia mala. ¿Por qué? Porque la gente ahora ama más, vale más un animal que una persona. Dijo Jesús que nosotros valemos más que unos pajarillos. Y la gente ama tanto a los animales, a los perritos, a los gatos, todo eso, que están dispuestos a dar su vida por un animal y no por una persona a la imagen y semejanza de Dios. O sea, mucha gente se abstiene ahora ya no comen pollo, no comen, como dice usted, pescado, no comen vaca. Bueno, una vez me encontré a un hinduista predicando y me dijo que no comía vaca porque era la que le daba leche. Le digo, perdóneme, pero no le da solamente leche, es su Dios, porque estaba predicando sobre el hinduismo. Y bueno, una vaca no me va a salvar. A mí el que me salvó se llama Jesucristo, el creador del universo. Dios les bendiga, eso es todo. Qué tremendo. ¿Sabe lo que estamos escuchando ahora de ambos pastores? La apostasía. Eso es lo que estamos escuchando. ¿Ve? A lo bueno le van a decir malo. Se van a burlar de lo sagrado. Y ustedes saben el anuncio que tenemos aquí. Los que se burlan de lo sagrado serán avergonzados. Fueron avergonzados en el siglo pasado y en este y en todo. Pero yo quiero explicar algo aquí sobre espíritus engañadores. Mire qué claro habla Dios. Son espíritus, pero son espíritus engañadores. ¿Quién es el padre de la mentira, del engaño? Satanás. Entonces Satanás tiene que engañar a la gente, como engañó a Eva en el jardín del Edén. Y por eso Jesucristo le dice que Él es padre de mentira. Dice las mentiras tan bien que la gente le cree. Espíritus engañadores, que el propósito de esos espíritus engañadores es meterte a ti, que me escuchas, en una doctrina de demonio. ¿Ok? Ese es el propósito de los espíritus engañadores.
meter a esos que han engañado en una doctrina de demonio. Ya, la mente está poseída. Aquí dice cauterizada. La palabra cauterizada es como una mente reprobada. Por ejemplo, el gobierno anterior que reinaba aquí, ese fue el gobierno más depravado que ha tenido los Estados Unidos de América en la historia. Y perdió, ya bueno, ya cumplió sus 8 años, pero eso fue lo más depravado. Ese hombre quiso engañar a América y hizo un buen trabajo promoviendo la confusión de identidad y el aborto. 2 pecados de muerte, 2 pecados de muerte mortal. La confusión de identidad y asesinar un ser humano en el propio vientre de su madre. Eso fue lo que nos dio 8 años ese gobierno de los Estados Unidos. Ahora, noten bien qué ironía esta, que aquí están hablando de las familias, separar la familia, han hecho una propaganda del error de separar de la familia, correcto, eso no se debe separar la familia, pero ¿qué es peor? Separar una familia que entró al país ilegal o descuartizar un miembro de una familia en el vientre de su propia madre. ¿Cómo es posible que la gente vayan a reclamar justicia para ellos cuando ellos permiten que descuarticen sus propios hijos con el aborto? Si usted que me está escuchando, usted está a favor del aborto, usted no tiene ningún derecho en el planeta Tierra, porque usted no le está dando el derecho al ser humano a nacer. Escuche bien esto. Si usted está a favor del aborto, no se esté quejando de que están dividiendo familias ilegales que vienen aquí, porque usted está cometiendo un error peor todavía. Y si usted está a favor de la confusión de identidad, usted tampoco tiene derecho a más nada, porque usted está operando bajo espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Por ahí quiero empezar esas 2 cositas que el gobierno anterior tenía, que iba a llevar este país y todos los liberales y todos esos depravados, que yo no sé cómo pudieron reinar por 8 años, pero esos 8 años que reinaron, óigame, malearon todo esto, le dieron propaganda a lo malo, y a lo bueno le dijeron malo, y a lo malo le dijeron bueno. Por eso jamás vuelven a tomar control de la Casa Blanca. Amén. Y escuche bien esto. Si usted quiere ayudar a alguien, dígale esas 2 cosas. No me pida justicia si estás a favor del aborto. Ni piense que va a haber justicia para ti. Y no pidas misericordia cuando no tienes misericordia de los niños que quieren confundir en su identidad desde el kindergarten. Ese gobierno anterior que reinó metió toda esa basura, todo ese veneno, compadre. Óyeme, yo no sé cómo es posible que la gente no se den cuenta. ¿Por qué? No se dan cuenta porque sus conciencias están cauterizadas. Pero en Alma Visión le decimos lo que es el problema. Lo que es el problema. Muy bien, es la apostasía. Dios lo dijo y está sucediendo. Espíritus engañadores, que el propósito de esos espíritus es meterte en una doctrina de demonio y cauterizarte tu conciencia, para que ya tú no sepas discernir entre lo bueno y lo malo. Le estaba diciendo fuera de la televisión que yo estaba caminando, yo camino por la playa, para coger aire puro, todos los días, un camino rápido, y de repente me encuentro con 2 hombres, de mano así, poniendo la mano como si fuera una mujer el otro, y óyeme, yo iba muy bien, pero de repente, ¡pah!, ese choque, como que el espíritu te dice, ahí están los espíritus engañadores. Engañaron al hombre, a uno de ellos, que es la mujer, y al otro lo engañaron, que es horrible. ¿Y qué está pasando? Mira alrededor suyo, para que usted vea que el gobierno anterior quería engañarte y tú ni lo sabías. Por eso, ten cuidado, porque el espíritu engañador está funcionando bien
sutil. Muy bien, ahora sí abrimos las líneas para que usted llame. Y si está de acuerdo con nosotros, gloria a Dios. Y si no está de acuerdo con nosotros, llame también. Queremos saber lo que usted siente. Consejería pastoral es consejo pastoral de cristianos que amamos a Dios y aborrecemos lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece la mentira, el engaño, la traición y la confusión de identidad. Dios aborrece todo eso. María de Jesús de Atlanta, Georgia, le pregunta al pastor Aquiles. Ella fue a la Iglesia Universal y después de haber ido tuvo un sueño que todo su cuerpo se paralizaba y sentía como que la cargaban hacia lo alto y no podía despertar y sentía que un espíritu la dominaba. Ahora ella se ha ido de esa iglesia y quiere que los pastores le den una palabra. ¿Por qué le pasó eso? Le pasó eso porque usted está en un ambiente que está dominado por espíritus inmundos. Una religión basada en que pasa por arriba de la sal, agárrate el aceite que viene de Jerusalén, si te pones abajo la sombra de la cruz, te vas a bendecir. Y no está basada en un corazón, en una vida que se rinde a Dios. Y cuando uno duerme, es el estado donde menos la voluntad humana opera. Y ahí el enemigo puede minar tu mente, tus sentimientos y hacerte sentir lo que te pasó. Pero tú arrímete a Dios, lee la palabra antes de dormir y más nunca pises ese lugar, porque su doctrina no es una doctrina veraz, verdadera, a mi opinión. Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo es que van a apostatar de la fe? Y hablamos de eso, escuchando. Así que los espíritus hablan. Fíjense, lo que le pasó a usted en su sueño, que usted sentía que los espíritus le hablaban y la levantaban y todo esto. Dice aquí que esta gente que apostataron, escucharon. Eso quiere decir que los espíritus hablan. Y dice aquí la Biblia, dice que escuchando espíritus engañadores. Para engañar hay que persuadir, hay que argumentar y hay que traer argumentos que parezcan veraces o argumentos que apelen a la persona con la cual se está tratando de engañar. Es lo que Satanás le hizo a Eva, es lo que Satanás le hizo a Judas. Mira que caminó Judas con el Señor 3 años y entonces espíritus inmundos empezaron a hablarle y a él los escuchó. Y cuando decidió entregar a Cristo y mojó el pan en lo que estaban comiendo, dice la Biblia que Satanás entró a su corazón. Es más, que la Biblia dice que ya Satanás había estado hablando a su corazón. Así que los espíritus inmundos existen, porque la Biblia lo dice aquí, espíritus engañadores, eso quiere decir que existen, hablan, engañan, razonan, persuaden y hacen todo lo que tengan que hacer para que una persona deje al Señor. Oye, qué tremendo eso, ¿no? Así mismo es. Impresionante. Bueno, tenemos a Celina, del norte de Carolina. Le pregunta al pastor César, ¿es lícito que a su esposo le den privilegio de dirigir la oración en la iglesia sin él estar bautizado en las aguas? Bueno, yo pienso en lo personal, o sea, depende de cada iglesia. Si él ya aceptó a Jesús como su Señor y su Salvador, y él verdaderamente está dispuesto a seguir a Jesús, yo un ejemplo en lo personal, en los próximos 2 meses a futuro tengo los bautismos de la iglesia. Entonces varias personas que ya se congregaron con nosotros y que están fieles en la iglesia se van a bautizar. Si su esposo por X razón que no han hecho los bautizos en su iglesia, no se ha bautizado, bueno, si aceptó a Jesús como su Señor y Salvador y se ha congregado fielmente y está dispuesto a bautizarse y le dieron el privilegio de poder orar para comenzar un culto o en un culto de oración, yo no le veo mal a hoy.
si a su esposo le dan ese privilegio de orar en un culto de oración, pero su esposo está metido en adulterio, en fornicación, en pecados extremos, pornografía, algo así, y lo ponen a orar, bueno, ahí sí estoy completamente de desacuerdo de que no pongan a su esposo a orar. ¿Por qué? Porque en lugar de ser de bendición, va a ser de contaminación. Entonces, o sea, se tienen que ver los puntos, ¿verdad? Pero yo declaro por fe que su esposo muy pronto se va a bautizar. ¿Quién mejor que usted, como su esposa, ore y ayune por su esposo para que él se pueda bautizar en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Muy bien. Jesús Hernández, de la ciudad de Los Ángeles, pregunta, él también fue a la Iglesia Universal y quiere estar seguro de que esa iglesia tiene sana doctrina. Él es católico y comenzó a ir a esa iglesia, pero quiere que el pastor le diga de qué clase de doctrina tiene. Sí, la Iglesia Universal no tiene una doctrina sana. La razón que usted fue allí, me va a perdonar, es porque usted dice que es católico, y muchas de las creencias católicas son las mismas creencias que tienen en la Iglesia Universal. Lo único que la Iglesia Universal trata de lucir, de pretender que es una iglesia evangélica, que es una iglesia cristiana, pero no lo es. Basa su fe en actos, tratan de ganarse la salvación por actos físicos, como hemos dicho, que si pasas por abajo la sombra de la cruz, supersticiones creadas por el hombre, porque los líderes de esta iglesia saben que los seres humanos somos supersticiosos, somos idólatras de naturaleza. Entonces ellos fabrican métodos que no están en la Biblia, que no existen en la Biblia, para que la gente siga ahí y la gente tenga una fe basada en pasar por el camino de la sal, o 12 personas que se ponen así con las manos para arriba y usted le pasa por abajo, y que esas cosas te van a sanar, que esas cosas van a cambiar tu vida. Eso no es fe. Hermano, y te estoy llamando hermano, lee la Biblia. Empieza a leer la Biblia en el libro de Marcos y la palabra del Señor te va a enseñar qué es el cristianismo. Excelente. Bueno, desde Mississippi, gracias por llamar, María Alejandra. Ella veía las noticias y, como dice el hermano Bruno, la estaban envenenando para ir en contra del presidente de la nación. Pero gracias a Dios que la hizo ver que no les creyera, sino que tenía que respetar a su presidente, que ha tenido el valor de ponerse en contra de la corriente de este mundo, honrando a Dios al decir no a la confusión de identidad y no al aborto, y sí a que los pastores prediquen la palabra de Dios. Hermana María Alejandra, la felicito, porque el gobierno anterior que tomó aquí, que los hispanos creían que eran amigos de los hispanos, por favor, esos son amigos del diablo y de las doctrinas de engañadores y de demonios. No amigos de ningún hispano, al contrario, enemigos de los hispanos. Y déjeme decirle, los que estén a favor del aborto y a favor de la confusión de identidad están escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Qué bien que usted fue y recapacitó. Las noticias, los noticieros, el 90% de los noticieros son anticristianos. Escuche bien esto. Anticristianos, odian a los cristianos genuinos. ¿Por qué? Porque promueven lo que Dios aborrece. Ellos promueven lo que Dios aborrece. Entonces, ¿cómo usted va a estar? No se guíe por las noticias, guíese por la Biblia, la palabra de Dios. Son una partida de noticieros mentirosos que han engañado por muchos años a mucha gente. Y si no, mire, para que usted vea la televisión cómo ha puesto a la familia. Divide la televisión secular, por supuesto. Dividen la familia. Ellos sí dividen la familia, enseñando al hombre a enamorar a la mujer casada y enseñar al niño que puede ser una niña, un afeminadito,
Y a la niña que puede ser una lesbiana. Óigame, ese veneno constantemente. Me encanta, como tú dices, valientemente, mi hermana María Alejandra. Ella veía las noticias y, como dice el hermano Bruno, la estaban envenenando. Eso es lo que hacen las noticias. Te envenenan con cosas horribles. ¿Qué le puede decir a María, pastor Aquiles? Bueno, el apóstol Pablo lo dice así: óyelo todo y retén lo bueno. Pero si tú estás escuchando cosas que te están haciendo un mal y te están envenenando el alma, pues eso te está indicando que hay que parar de oír eso. Hay que parar de oír eso. Y dedícate más a oír la palabra, a oír mensajes, a oír predicaciones de la palabra de Dios. Excelente. Aura, desde Massachusetts. Ella antes iba a la iglesia católica y tiene 4 años de estarse llenando de la palabra de Dios en Alma Visión. Mire qué lindo. Y ya no va más a la iglesia católica. Empezó a leer la Biblia hace 2 años, ayunando y orando. Su pregunta es: ¿cómo puede ella encontrar una iglesia que sea verdadera y de sana doctrina? Porque ella no quiere religión, sino ella está buscando una relación con Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo, eh! Aura, te felicito. El pastor te contesta. Amén. Pues hermana, me gusta tu sinceridad y sobre todo has encontrado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, y ese es el respaldo donde el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo, hoy lo que te voy a decir, te guiará a toda verdad. Para encontrar una iglesia con sana doctrina tienen que ser cristocéntricos, bíblicos, o sea, tiene que estar respaldado lo que predican por la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia. Tienen que ser cristocéntricos, bíblicos y guiados por el Espíritu Santo. Tienen que creer en el poder del Espíritu Santo. Regularmente una iglesia pentecostal que tiene estas 3 características que te acabo de decir, va a tener una sana doctrina. Ve a 3 iglesias donde sean de una denominación, así como te lo dije, si tú gustas, pentecostal. Yo soy pentecostal, la mayoría somos cristianos aquí, y bueno, ve y ahí donde más Dios te hable, donde el Espíritu Santo más veas que te hable, ahí congrégate. Pero te vuelvo a repetir, que sean cristocéntricos, bíblicos y guiados por el Espíritu Santo. Y mira, tú tienes al Espíritu Santo, yo sé que Él te guiará a toda verdad, y ahí es donde tú te debes de congregar. Y muy breve quiero ser con la pregunta que le hicieron hace un momento al pastor Aquiles Acosta sobre la Iglesia Universal. La Iglesia Universal tiene una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque ellos creen que la brujería tiene una influencia sobre los cristianos. Ellos dicen que la hechicería, el mal del ojo, ellos mezclaron el cristianismo con la santería, con la brujería. Yo, que era fotógrafo profesional, fui, doctor Juan Bruno Camaño, a hacer varios eventos de quinceañeras en ese lugar, y decía dentro de su iglesia: venga el domingo que hacemos liberación de mal de ojo, hacemos limpias, o sea, como brujos. O sea, no tengo ni la menor duda de que esas personas son completamente, son lobos disfrazados de ovejas, la Iglesia Universal. Entonces esas personas son brujos disfrazados de cristianos prácticamente. Esa es su doctrina de ellos, una doctrina de brujería, hechicería, de demonios, de falsos profetas, ¿verdad? Gloria a Dios. Ok, Rosy González de Chicago, Illinois. Que Dios bendiga al hermano Bruno y al panel. Si le pueden explicar Mateo 16, 19, donde dice: lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué los católicos toman de base este versículo para perdonar pecados como ellos dicen? Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice así: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Bueno, es que este versículo la Iglesia Católica lo saca de contexto. En otras palabras, nada más leen este versículo, pero no lee lo que está antes del versículo. No lee el versículo 17.
Tu respuesta está en los versículos anteriores. Mira, te los voy a leer. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué cosa fue lo que dijo Simón? Versículo 16. ¿Qué cosa fue lo que el Padre le reveló y que él dijo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: esto que tú has dicho, que yo soy, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, te lo reveló el Padre. Y ahora viene la respuesta. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la confesión que Pedro hizo. Porque la roca no es Pedro, aunque el nombre de Pedro signifique roca. Sino vamos a ver rápidamente quién es la roca. Enseguidita la vamos a leer, porque esta pregunta me ha agarrado de repente. ¿Ves? Miren, Hechos 4:11. Este Jesús, y es el mismo Pedro, este es el mismo Pedro hablando después de Pentecostés. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la piedra, y en ningún otro, ni en Pedro, ni en Juan, ni en nadie, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, ni María, ni José, ni Pedro, ni Juan, repito, ni San Judas Tadeo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, entregado a ti y a mí, en que podamos ser salvos. Aleluya. Así que Cristo es la piedra y no hay otro nombre más que en el nombre de Cristo. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, y en esta roca, en la confesión de Pedro, en la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, se perdonan pecados. En la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el único medio de salvación. Entonces, cuando se lee el versículo 19 y se ignora lo demás, claro, la Iglesia Católica eso es lo que le conviene a ellos, nada más que leer el versículo 19, porque ellos creen que San Pedro es el fundador de su iglesia. Curioso que Pedro era casado y los papas no se pueden casar, y dicen que es el primer papa. Ignoran los versículos anteriores, que es la confesión que hizo Pedro. ¿Cuál es la confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en esta roca, le dice Jesús, en este fundamento, en esto que tú has dicho, ahí se perdonan pecados, ahí se rompen cadenas, ahí se recibe la salvación del alma. Amén. Qué tremendo, gloria al Señor. Bueno, seguimos en Consejería Pastoral con el tema espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Usted no quiere estar bajo esa influencia porque es fatal. Bueno, Marina quiere que se le explique, quiere que el hermano Bruno le explique Éxodo 4:25. Mi hermana Marina, esta explicación de este texto es tremendo. Bueno, vamos a leerlo primero para que la gente sepa de qué estamos hablando. Éxodo 4, versículo 25. Dice así: entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Este es un artículo, este es un versículo que es difícil, pero a la luz de la escritura que yo tengo, Moisés no quiso circuncidar a su hijo a los 8 días, como era lo que se debería haber hecho. Era el pacto de Dios, que en esa circuncisión era un pacto que Moisés debió haber hecho. Y él no lo hizo. Y entonces Dios utilizó a Séfora para que se le hiciese. Bueno, eso es lo que yo creo, a la luz de la escritura que tenemos. Pero vamos a ver qué cree el pastor Aquiles y el pastor César, para que usted tenga... Bueno, no es fácil de explicar ese tema. Séfora como está hablando ahí como mamá. Right. En ver que se le está haciendo a su hijo algo que no era práctica en su cultura. ¿Ves? Porque ella no desciende de la raza judía. No desciende
de las tribus de Israel, Séfora. Ella desciende de otro linaje, que no hay circuncisión. Entonces, como mamá le está doliendo y al ver que tiene que circuncidar a su hijo porque Dios lo está demandando, Exactamente. ella está diciendo, tú me eres un marido de sangre. Aleluya. Es la defensa de la mamá que no entiende todavía el pacto y sabe que lo tiene que hacer porque Dios le está hablando. Qué tremendo, para que usted vea que Dios usa Permíteme agregar algo que se me ha venido. Ya. Por eso es que Abraham, cuando Dios le manda a sacrificar a Isaac, no le dice nada a Sara. Porque si él le dice a Sara, Jehová me ha hablado y me ha dicho que me lleve a tu hijo que tú diste a luz a los 90 años para que lo ponga en un monte, le corte el cuello y lo ofrezca en holocausto a Jehová, Sara hubiera agarrado a Abraham por la nariz, por los pelos, por la cabeza y no va a ningún lado. ¿Ve? Entonces Abraham oye a Dios y va a hacer esto con su autoridad de padre. Y estoy seguro que cuando regresó él le contó a Sara, quién sabe la reacción de Sara porque no sabemos. Pero primeramente se debe haber pegado el susto de la vida y después dio gloria a Dios por el milagro. Amén, sí, sí, qué tremendo, qué interesante la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, vamos a irnos a una adoración y regresamos con el tema espíritus engañadores y doctrina de demonios. Veamos. Aleluya, Jesús Adrián Romero. Con esa canción tan preciosa, ¿verdad? Linda. Muy linda canción. Bueno, seguimos por Facebook. Uy, mire cómo nos llaman por Facebook. Gracielita Pérez, Tommy Hernández Vázquez, Nelia Maya, José Quinares. Bueno, son demasiadas personas, pero vamos a seguir con las preguntas que están haciendo el pueblo de Dios. Nancy, de Sun Valley, California, felicita al pastor Bruno, al pastor César y a Aquila Costa. Y tiene una pregunta. ¿Se puede hacer a un hombre santo? Porque ella escuchó que a un monseñor lo iban a promover a ser santo. Aunque ya murió y fue un líder que apoyaba a las guerrillas en la guerra en su país, y muchos están de acuerdo en que lo hagan santo. ¿Cómo puede ella decirle a su familia que eso es un gran pecado? Pastor César. Bueno, tristemente por eso es que hay muchos dioses falsos. O sea, el único que puede santificar a cada uno de nosotros es Jesucristo. Nadie es santo. Dice la Biblia, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos del reino de los cielos. Todos estábamos destituidos. O sea, no hay ninguno que hiciese lo bueno. El único que vino a hacer lo bueno se llama Cristo Jesús, sin pecado. Él es el único que no cometió pecado. Fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Entonces, aunque X religión canonice y hagan lo que hagan, eso es doctrinas de hombres, falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque tristemente por canonizar precisamente a tantos hombres y hacerlos como santos, por eso existen tanta idolatría y sobre todo en México. Entonces eso es algo totalmente equivocado. Amén. Muy bien. Celina, desde el norte de Carolina, le pregunta al pastor Aquiles, ¿es correcto que una persona que no esté bautizada en las aguas tome la Santa Cena? En 1 Corintios 11, que se nos habla de la Santa Cena, la Biblia dice que cada uno de nosotros nos analicemos y así bebamos y comamos de la Santa Cena. Yo creo que si una persona ha creído en Cristo, ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador y está esperando el proceso de bautismo, puede tomar la Santa Cena. Ahora, se lo está diciendo uno que yo fui 33 años pastor, ya hace 10 años que soy conferencista, viajando, etcétera. Pero en todos los años que yo fui de pastor, yo siempre le decía a las personas que si no estaba bautizada, esperara a bautizarse para tomar la Santa Cena. Pero no le prohibía que la tomara, sino era una sugerencia. ¿Por qué? Porque mira,
cuando tú te vas a bautizar, tú recibes clases que te enseñan qué es la palabra de Dios, qué es orar, qué es la sangre de Cristo, por qué tenemos que bautizarnos. Entonces vas al bautismo con un conocimiento elementario básico y luego tomas la Santa Cena también teniendo un conocimiento de la palabra de Dios. Así que yo digo que no es prohibido, pero es recomendable que la persona que va a tomar la Santa Cena haga un esfuerzo por bautizarse primero. Muy bien. Albita de la Puente, California, le pregunta a César Cruz, si una hermana incita a un hermano casado a que llegue a ser tentado a cometer adulterio más de una vez, y uno sabe esta situación, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Debe comentárselo al pastor? Definitivamente sí, pero tiene que estar verdaderamente la hermana que va a decir eso, tiene que estar segura que verdaderamente hay fundamentos, porque mucha gente tristemente habla a la ligera, gente chismosa, gente contiendosa, pero si verdaderamente esta persona, un ejemplo, una mujer, la esposa de este hombre, sobre todo la que tiene que hacer eso, si verdaderamente es cierto, es la esposa de aquel hombre que está siendo tentado. Entonces, si la esposa de ese hombre se da cuenta que esta hermana le insinúa cosas, lo llama por teléfono, le dice que se vean a solas, eso sí ya huele mal y es un peligro. Entonces sí tiene que ir con el pastor, tanto el hombre casado con su esposa y con la otra hermana. Espero que sea verdaderamente cierto lo que usted está diciendo, porque si no es cierto, igual hay un Dios que todo lo sabe y se puede meter en problemas, ¿ok? Dios la bendiga. Excelente, bueno, qué tremendo se nos fue el tiempo, Dios mío, qué rápido que se va esta hora. Nunca queremos cerrar consejería pastoral sin antes darle a usted la oportunidad de abrir su corazón al amor de Dios, para que usted no esté escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Amado hermano que está ahí, que estás apartado del Señor, usted necesita reconciliarse con Dios. Diga esta oración conmigo ahora de corazón. Diga: Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, Sí, Señor. me arrepiento de todos mis pecados. Pido perdón, Señor. Creo en mi corazón que Jesucristo es Creo. el unigénito Hijo de Dios, Creo. que murió en la cruz, derramó su sangre por mis pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Esto lo creo con mi corazón y lo confieso con mi boca. Señor Jesús, entra a mi corazón ahora y sé el Señor y Dios de mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastores Aquila Costa y César Hernández, gracias por sus sabias respuestas. Y será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.